Pasada esta lámina 25, yo quiero, con esto en mente, vean, disculpen antes de pasar, la lámina es, el poder público, vean cómo en Venezuela el concepto de poder público es mucho más amplio que rama ejecutiva y que administración pública. Si lo vemos de estos tres niveles y en estos tres niveles en las distintas ramas, estricto sensu, si hablamos de la administración pública, tendríamos que insertarla en una de esas ramas, a nivel nacional en la rama ejecutiva, a nivel estatal y a nivel municipal. Quiere decir que las demás son órganos, tienen a su vez entes que crean, entes adscritos, etcétera. Hay entes políticos territoriales, pero o sea, lo que queremos es visualizar que administración pública está inserta en una rama que está inserta en un concepto más amplio que es poder público, que es lo que queremos visualizar en la lámina siguiente, en la lámina 26 que vamos a pasar. La relación continente-contenido entre la administración pública y el poder público. Bien pudiéramos decir que la administración pública y lo que es igual el conjunto de estructuras que la integran, y lo que es igual el conjunto de órganos y entes que integran a la administración pública, se encuentra inserta en una rama, estricto sensu, en la rama ejecutiva, que a su vez es una de las ramas del poder público, que está inserta por lo tanto en el concepto amplio del poder público. Citamos una sentencia de la Sala Constitucional, ya añeja, pero el año 2001, cuando estaba relativamente reciente la Constitución del 99, pero que nos recuerda que la administración pública está conformada tanto dentro de la rama ejecutiva a nivel nacional por la presidencia, vicepresidencia, vicepresidencia sectoriales, ministerios, servicios desconcentrados, órganos desconcentrados, como la administración pública descentralizada funcionalmente, los institutos autónomos, institutos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles mercantiles públicas que se creen en ese nivel, pero que también hay administración pública a nivel estatal y a nivel municipal. Porque como hemos visto, la rama ejecutiva sí ha sido descentralizada en los tres niveles, al igual que la legislativa, cosa que no ha pasado con las otras tres ramas que mencionamos. Esperamos que el audio haya mejorado. Hemos subido un poco el audio del micrófono ante las observaciones de algunos de los participantes y el profesor Freddy, que nos ha permitido entonces visualizar estos elementos. También adelanto que el profesor Freddy está haciendo todos los elementos técnicos para que, terminada esta sesión, comencemos después de una sesión de preguntas y respuestas para que nos podamos concentrar en ellas. Entonces vayan tomando nota, amigas y amigos, de la duda para esto. Muy bien, hecha esa acotación de la estructura del poder público, yo quiero que volteemos en esta lámina 27 el punto clave, porque esto va a ser el punto clave de lo que vamos a ver aquí y de lo que vamos a ver a lo largo del posgrado y en muchos cuerpos normativos del sector público que ustedes hagan. Los dos grandes conceptos con los que nos encontramos en el sector público, ente y órgano. Vean, mis estimadas amigas y amigos, como se los dije en los audios de voz, aun cuando agarren en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública y me puedan citar, Hugo, pero aquí mencionan las misiones, una vez más les reitero, como el concepto tiene que ver con una idea, ¿se tiene o no se tiene personalidad jurídica propia? Porque si se tiene personalidad jurídica propia, se es un ente. Si no se tiene, es un órgano de alguno de esos entes. Entonces es intrascendente ese elemento de la misión, porque al final, si las misiones tienen personalidad jurídica propia, serán entes, y si no la tienen, serán órganos de alguno de esos entes. Y les ponía, por ejemplo, Misión Sucre. Misión Sucre es una fundación, pero si es una fundación, tiene personalidad jurídica propia. Si tiene personalidad jurídica propia, es un ente, por todo el caso. Entonces, a veces las cosas dentro de la sencillez es mejor no forzarlas porque poco se puede agregar. Vean, órgano y ente. Cuando ustedes agarren el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública, les va a hablar de los órganos propiamente dichos y de los entes descentralizados funcionalmente. Pero antes de llegar a esas tipologías, yo quiero que vayamos a una sección básica de órganos y entes. Mis estimadas amigas y amigos, órgano será toda estructura, siguiendo a los términos del 15 de la ley, de la República o de un Estado federado o de un distrito o municipio, que tiene competencias atribuidas por Constitución y que su actividad tiene carácter preceptivo, vinculante, obligatorio. En otras palabras, vean, el órgano es parte de. ¿Parte de qué? De un ente. Entonces yo quiero que fijemos el otro concepto, ente. Vamos a seguir paso a paso, vamos a ir peldaño a peldaño como si fuera una escalera. ¿Y qué es el ente? El ente es toda estructura que está dotada de personalidad jurídica propia. Ese es el punto clave, la personalidad jurídica propia. Pudiéramos hablar de autonomía, bueno, los órganos también tienen autonomía, pudiéramos hablar de otro conjunto de elementos, pero yo lo que quiero que fijen es personalidad jurídica propia. Si tiene personalidad jurídica propia, es un ente. Entonces, el primer punto que uno se pudiera preguntar es,
Y se los diría, apréndanse quiénes son los entes, porque los entes ya vienen tasados en constitución y en ley. Por lo tanto, si están en esta lista, serán un ente. Si no están en esta lista, por oposición, serán un órgano. Como les refería en las notas de voz, esto es un sistema dicotómico. ¿Se tiene o no se tiene personalidad jurídica? Esto es como el sistema binario, 0-1. No hay 2, no hay -1, no hay 3. 0-1. ¿Tiene o no tiene personalidad jurídica? No la tiene órgano, la tiene ente, por todo el cañón. Los entes pueden ser de dos tipos. Entes políticos territoriales. Y vean que cada palabrita aquí adjetivada tiene una razón de ser. Entes porque tienen personalidad jurídica propia. Político porque todos tienen órganos de representación política, popular, del pueblo. A nivel nacional, el órgano de representación del pueblo, el órgano político por excelencia, la Asamblea Nacional. A nivel estatal, los consejos legislativos. A nivel municipal, los consejos municipales. Son los representantes del pueblo. Quítele ese órgano y te dará un ente territorial, pero no un ente político territorial. Y territorial porque ejerce sus competencias en un territorio, en la república, en el estado, en el municipio, conforme a la distribución de competencias que ha hecho la Constitución. Ente político territorial, república, estado, distritos, municipios. No menciono más porque no mencionan más. Pudieran decirme, Hugo, pero eliminaron el distrito de Alto Apure, Hugo, pero el distrito capital, pero los menciona la Constitución. Ahí están, aunque los hayan eliminado. Y por oposición vamos a ver otros entes en una ley llamada Ley Orgánica de Administración Pública. Cuando la Constitución asignó competencias, tu república vas a hacer esto, tu estado federado vas a hacer esto, tu municipio vas a hacer esto, pudiera darse el caso que dentro de esa república, de ese estado federado, de ese municipio, dentro de la rama ejecutiva donde está inserta la administración pública, que ejerce esas competencias administrativas asignadas a la república, al estado o al municipio, lleguemos a la conclusión de que a lo mejor como administración central no somos eficientes, lo suficientemente eficientes para cumplir con esas competencias. Y eso de lo suficientemente eficiente no me lo invento yo, esa es la terminología que emplea el 29 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Y cuando esa es la convicción de la administración centralizada, sea nacional, estatal o municipal, cuando se llega a esa conclusión, bienvenido al mundo de la creación de los entes descentralizados funcionalmente. Podemos mantenerlo, si quieres, Freddy, todavía en la lámina 27. Los entes descentralizados funcionalmente. Bienvenido al mundo de la creación de los institutos autónomos, institutos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles o mercantiles. Entes que se crean para que cumplan con competencias que les son segregadas a la administración central y para que lo hagan de forma más eficiente. Bienvenido al mundo de los entes descentralizados funcionalmente. Se llaman entes porque tienen personalidad jurídica propia distinta de la república, del estado o del municipio que le creó por el órgano competente. Por ejemplo, si es un instituto autónomo nacional, ¿quién le creó? La ley. ¿Y quién dictó la ley? El órgano legislativo. ¿El órgano de quién? De una persona llamada República Bolivariana de Venezuela. Su órgano legislativo, Asamblea Nacional, dictó una ley creando el Instituto A. Creó una persona distinta al ente político territorial que le creó. Descentralizado funcionalmente porque a la administración central literalmente le han arrancado las competencias y las han transferido de una persona llamada república a la nueva persona que están creando. Y funcionalmente por eso, porque han arrancado funciones, competencias. Vean que cada vocablo está tasado y tiene una razón de ser en esa terminología. Ojo, ¿qué entes vamos a ver en la Ley Orgánica de Administración Pública cuando estemos diseccionando la administración pública? Los institutos autónomos, los institutos públicos, las fundaciones públicas, las asociaciones civiles públicas y las sociedades civiles y mercantiles públicas. Pasando lámina entonces, ojo con eso. Fijado esos conceptos, entonces podemos hablar de que en el poder público hay órganos y entes. Órgano será ente será toda estructura que tenga personalidad jurídica propia, órgano. Los entes que tienen personalidad jurídica propia pueden ser políticos territoriales o descentralizados funcionalmente. Vean, si me siguen hasta ahí, vamos muy bien. Hago aquí una cita de el profesor Peña Solís. Me gusta porque también lo deja todavía más claro. Dice, lo que quiere decir que la estructura organizativa de la administración pública se deriva de la sistematización de los entes y de los órganos que forman parte de esto. ¿Se acuerdan? Todo ente tiene órganos y actúa a través de sus órganos. En ese orden de razonamiento, si se pretendiera hacer una especie de radiografía de esa estructura, se obtendría el siguiente resultado. En un primer nivel, un nivel constituido por los entes o personas jurídicas que integran a la administración, verbigracia, la república, los estados, los municipios.
Verbigracia, cuando empieza a mencionarlo, los institutos autónomos, institutos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, agrego, y aquí me gusta que el profesor lo traiga porque hay un elemento que es muy original, es muy sui generis, tiene su propio dispositivo, las universidades públicas. Entonces, ojalá alguien le hincara el diente y trabajara a las universidades públicas. De hecho, estoy buscando un material para incorporarlo al Google Classroom sobre naturaleza jurídica de las universidades públicas, porque no son nada equiparables a lo que vamos a ver en la LOA. En la LOA vamos a ver la adscripción y en la universidad pública, en la autónoma, no podemos hablar de ese régimen de adscripción. Entonces, es un elemento muy interesante, ya hablaremos de ello. Y en un segundo nivel, constituido por los órganos en los cuales se descomponen esas personas jurídicas. Por ejemplo, en el caso de la República, los ministerios, Consejo de Ministros, Consejo de Estado, Presidencia, Vicepresidencia. En el caso de la República, sus otras ramas del Poder Público, Asamblea Nacional, en la rama jurisdiccional, Tribunal Supremo de Justicia, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en la rama moral, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, en la rama electoral, el Consejo Nacional Electoral, todos son órganos de una persona llamada República Bolivariana de Venezuela. Sigo leyendo. En el caso de los institutos autónomos, si estuviéramos hablando de un ente descentralizado funcionalmente, pero a lo interno, ¿cuáles serían sus órganos, sus consejos directivos, juntas directivas, o como le llamen, presidente, director, gerente general, como le digan, su unidad de consultoría jurídica, de recursos humanos, su unidad de planificación y presupuesto, su unidad de administración, sus unidades sustantivas? Volveremos sobre ese punto de los niveles directivos, soporte y sustantivos. Y en el caso de las universidades, el consejo universitario, los consejos de facultad, los consejos de escuela, las facultades, escuelas, etc. Institutos de investigación. Por supuesto que el ejemplo utilizado está referido a la Administración Pública Nacional, pero igualmente resulta válido mutatis mutandis a las administraciones estatales y municipales. Vámonos al Estado. Pues vamos, vaya la publicidad a nuestro Estado natal, de donde transmitimos, al Estado Mérida. La persona jurídica se llama Entidad Federal Mérida o Estado Bolivariano de Mérida, cualquiera de los nombres que le quiera dar. Tiene dentro de sí órganos que cumplen funciones. Un órgano legislativo, Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida, un órgano ejecutivo encarnado en la gobernación del Estado, con sus órganos internos, despacho del gobernador, Secretaría General de Gobierno, direcciones, por ejemplo, como las de recursos humanos, de planificación y presupuesto, de tesorería, etc. Eh, un órgano de control fiscal, la Contraloría del Estado, la Procuraduría General del Estado, etc. Órganos de una persona llamada Estado Medio. Y mutatis mutandis también a nivel municipal, en el caso de los municipios, sus órganos legislativos, consejo legislativo, su órgano, su rama ejecutiva, alcaldías y las estructuras de la alcaldía, el despacho del alcalde y las demás unidades del nivel directivo, soporte y sustantivo. Después mencionaré cómo se estructura eso para que leamos bien los organigramas. En tal sentido, dejo esta cita. Pasando lámina, mis estimadas amigas y amigos, con relación a los entes, como ya les adelanté, los entes pueden ser de dos tipos. Efectivamente, la lámina 29, ya lo hemos dicho, los entes políticos territoriales ejercen sus competencias en un territorio y tienen órganos de representación del pueblo, órganos legislativos. ¿Cuáles? República, estados, entidades federales o estados federados, como le quieran decir, distritos y municipios. No hay más porque no se inventó más la Constitución, sino los mencionaría. Y no territoriales, o lo que son igual, descentralizados funcionalmente. Institutos autónomos, institutos públicos, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles o mercantiles públicas. Esos que vamos a estudiar en el marco de la ley orgánica de la administración pública. Si están en esta lista, son entes. Si no están en esta lista, son órganos de alguno de esos entes, pero órganos al fin. Recordarlo siempre. Ojo con esta separación. Esto va a tener consecuencias prácticas, solo por mencionarles algunas. Por ejemplo, desde el punto de vista de bienes, ¿quién tiene patrimonio? La persona. Si me permiten la metáfora que les mencionaba entre ente y órgano en los audios por WhatsApp, esto no es más que un símil que se hace, la teoría del órgano, entre las personas naturales, nosotros los de carne y hueso y el Estado. Nosotros las personas naturales, los de carne y hueso, tenemos dentro de sí órganos que cumplen funciones. Cuando esos órganos cumplen sus funciones, las personas podemos vivir e interactuar con otras personas. Por ejemplo, un corazón que bombea sangre, un hígado que la filtra, intestinos que sustraen nutrientes, órganos que cumplen funciones. Cuando esos órganos cumplen sus funciones, la persona vive e interactúa con otras personas. Con ese símil se lo traen al Estado igualito. La persona se llama República Bolivariana de Venezuela y a través de sus órganos, Asamblea Nacional, Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Defensoría, pero a través de sus órganos,
cumple sus funciones y se vincula con otras personas. Partiendo entonces de esa idea, mis estimadas amigas y amigos, ojo entonces con ese punto de separación. Los entes van a tener órganos y los entes van a actuar a través de sus órganos. Sean entes políticos territoriales, sean entes descentralizados funcionalmente, van a actuar a través de sus órganos. Y como citábamos el profesor Peña Solís, y si estuviera hablando de un instituto autónomo, igualito. Un consejo directivo que es el máximo órgano jerárquico de ese instituto autónomo, un presidente que lo representa, y los demás órganos internos que ayudan a crear su voluntad. Que firman un contrato, lo firmará el presidente del instituto autónomo, a lo mejor autorizado por el consejo directivo, en otras palabras, a través de sus órganos, el instituto autónomo firma un contrato y se vincula con otras personas a la hora de contratar. Bueno, estas dos entonces metáforas tenganlas en mente cuando estemos hablando de esto de órganos y entes. Vuelvo y repito, los entes, los que se dan en esta lista, político, territorial y descentralizado funcionalmente. Si no eres ente, serás un órgano. Pasemos lámina, mis estimadas amigas y amigos, profesor Rey, vámonos para la lámina 30. Ustedes van a encontrar en la lámina 30, empiezan todo un conjunto de tipologías de entes. Y esto ya empieza a tener consecuencias prácticas. Por ejemplo, ustedes van a ver el artículo 29 de la Ley Orgánica de Administración Pública sobre estas tipologías, pero esto también va a tener consecuencias en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Y es aquí donde voy a dar las consecuencias de manejar esta separación de órganos y entes. Con ejemplos prácticos desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de bienes, desde el punto de vista de ingresos, entonces, presupuestario, ahorita los vamos a ver entre órgano y ente. Vean, en el caso de órgano y ente, por ejemplo, el acto emana de, voy a poner el Estado Mérida como ejemplo, de la Contraloría del Estado. El Contralor o la Contralor del Estado a un funcionario, pensemos que no son los que ejercen fiscalización, porque eso no tienen carrera, pero a un funcionario administrativo de carrera le destituye irregularmente. No le sustancia el procedimiento disciplinario debido, sencillamente le destituyen y le notifican. El funcionario se querella. Un error muy común a veces es querellarse contra la Contraloría del Estado Mérida, que fue la que me destituyó por órgano de su Contralor ilegalmente. Pero es un error de redacción muy triste para el abogado que se actúa. Porque eso sería tanto, si me permiten la metáfora del órgano oyente, que yo les ponía en las notas de voz, como si yo demandara a la mano que firmó el contrato. Hugo Carmona es zurdo, firmó un contrato con la mano izquierda, demando a la mano izquierda de Hugo Carmona. No, yo demando a Hugo Carmona, a la persona. Que él utilizó su mano izquierda para firmar el contrato, que él usó sus órganos para obligarse, pero quien se vincula es la persona es el centro de imputación normativa, la persona es el sujeto de derechos y obligaciones, no la mano. Entonces, vaya ese ejemplo para el que les estoy dando del Estado Mérida. Yo demando al Estado Mérida, yo demando a la persona, yo demando al que tiene personalidad jurídica propia, que por órgano de su contralor emanó un acto violatorio a ley, que me es lesivo en mi carácter funcional y contra el que yo me estoy querellando. Pero yo no demando al órgano, yo demando al ente. El acto emanó de la Contraloría, pero yo estoy demandando a quién, a la Contraloría, no al Estado Mérida, que actuó por uno de sus órganos. Si yo demando al Estado Mérida, ¿quién debe ir a juicio? El abogado del Estado Mérida. ¿El abogado del Estado Mérida quién es? La Procuraduría del Estado, el Procurador del Estado. Vean, el acto emanó del Contralor, pero quien tiene que trabajar e ir a juicio es el Procurador del Estado. Hugo, pero si el órgano, la Procuraduría no tenía no mano el acto, no, pero es que la Procuraduría es el representante legal del Estado. Vean, el acto emana de un órgano y sin embargo, constitucional y legalmente por reparto de competencia, ¿a quién le corresponde la representación de la persona llamada acto de Mérida? A otro órgano, a la Procuraduría. Vean este otro ejemplo. Sigamos con el mundo de la Contraloría y de la Procuraduría. Vean ustedes, a lo mejor la Contraloría sustancia un procedimiento de reparo administrativo. Un funcionario cometió un conjunto de faltas que causó un daño de contenido patrimonial, terminaron haciéndole un reparo. Ese reparo lo termina pagando. Emanó el acto de la Contraloría. ¿Y dónde entra el dinero del reparo? ¿La Contraloría? No, la Contraloría es un órgano. No tiene personalidad jurídica propia. La personalidad es la del ente, Estado Mérida. ¿Y quién tiene tesorería? Es el Estado Mérida.
Por lo tanto, aunque el acto de reparo haya emanado de la Contraloría, ¿dónde hay que liquidarlo y enterarlo y pagarlo? En la tesorería. Imagínense ustedes algo tan básico como eso, no saberlo. Si yo terminara como órgano y no soy la tesorería recibiendo ese dinero y gastándolo, es un delito. Bienvenidos al mundo de la ley contra la corrupción y a la responsabilidad administrativa por no haber enterado al tesoro público ese recurso, por no distinguir órgano y ente, algo tan básico como eso. Porque los órganos no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, el patrimonio es del Estado. El patrimonio, lo que tienen es bienes asignados para el cumplimiento de sus competencias, pero los bienes son del Estado Mérida, del municipio Libertador, donde no está, de la República Bolivariana de Venezuela, del ente político territorial. Vean conceptos tan básicos como estos. Otro, un instituto autónomo, cuando monta el proyecto de presupuesto, si tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene su registro de bienes, ley orgánica de bienes, porque tiene patrimonio propio. Monta el presupuesto, monta un presupuesto de ingresos y gastos, presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos. Si estuviera en la Procuraduría y soy el procurador, monto un presupuesto de ingresos y gastos. Nosotros no tenemos ingresos, somos órganos. Ingresos tiene el Estado Mérida por la tesorería. Nosotros montamos un proyecto de presupuesto de gastos porque somos ordenadores de pago. Vean, elementos como estos, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de los bienes, desde el punto de vista de la representación procesal, que tienen que ver con la idea de órgano y ente. Bueno, mis estimadas amigas y amigos, en el 29 empieza un conjunto de clasificaciones, vuelvo al punto, de los entes. Los entes pueden ser de dos tipos. Esto es basado en el mundo del derecho privado, el mundo después del derecho canónico, pero el mundo del derecho romano, en el fondo. Los entes pueden ser de base fundacional o de base corporativa. Cuando los entes son, perdón, pasemos la lámina a la lámina 30, Freddy. Una vez que hemos dicho que los entes pueden ser territoriales o descentralizados funcionalmente, no territoriales, que están en la 29, la lámina 30, en la tipología de los entes, nos dice fundacionales y corporativos. Fundacionales porque son de base fundacional, o lo que es igual, su base fundamental son los bienes, son bienes afectos a un fin. El ejemplo por antonomasia, las fundaciones. El ejemplo por antonomasia, institutos autónomos, institutos públicos, sociedades civiles o mercantiles, usted suscribe las acciones, son bienes afectos a un fin. Ahí lo importante son los bienes. Sin los bienes no existe la persona, son esos bienes afectados. Por oposición están los entes de base corporativa, donde lo importante no son los bienes, no son de base fundacional, lo importante son las personas, el corpus, el cuerpo. Y el ejemplo prototípico para nosotros, las asociaciones civiles. Y si van a trabajar alguien en las universidades, el ejemplo paradigmático es las universidades. Las universidades son entes de base corporativa. Pudieran no tener un solo bien, lo importante son las personas. En su actividad seguro que terminarán haciéndose de bienes y terminarán actuando. Pero lo más importante es el corpus, el cuerpo. Entonces vean, esto tiene consecuencias desde el punto de vista de la creación. Va a tener bienes afecto a un fin, si es de base fundacional tiene que tenerlos. Van a ser de base personal, asociaciones civiles, los corporativos. Ojo con esta otra. Los entes pueden ser también los descentralizados funcionalmente, cuando los vean en el 29 de la LOAP, fuera de base fundacional o de base corporativa, pueden ser de dos tipos, de derecho público y de derecho privado. De derecho público porque son entes que se crean con forma de derecho público, formas en las cuales solo el poder público puede utilizarla. Por ejemplo, el Instituto Autónomo. El Instituto Autónomo se crea por ley y la ley solo la puede dictar el poder público. Ningún particular pudiera uno decir, bueno, voy a dictar una ley en mitad de la plaza, porque lo primero que hacen cuando lo detengan uno asumiendo demuestra que no está insano mentalmente, es que ha usurpado entonces poder público y bienvenido al mundo de la responsabilidad y de la nulidad que vieron en el 26 de la. Entonces, el ejemplo prototípico se dice entes con forma de derecho público porque utilizan figuras que solo el poder público puede emplear. Por ejemplo, las universidades públicas se crean por decreto, los particulares no pueden dictar decreto. Los institutos autónomos se crean por ley, los particulares no pueden dictar leyes. Por oposición están los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado, en el cual se utilizan las formas del derecho privado, el derecho civil y el derecho mercantil, en el cual el poder público utiliza las figuras de las fundaciones, de las asociaciones y las sociedades civiles o mercantiles. A su vez, los de derecho privado los subclasifican con fines y sin fines empresariales, en la lámina siguiente. Con fines y sin fines empresariales. Con fines empresariales cuando se crean como empresa y viven de lo que producen. Y sin fines empresariales
pues obviamente cuando no se crean como empresa, o aún creándolas como tal, no viven de lo que producen, sino de las transferencias que le dan por el presupuesto público. Y vean, esto tiene una consecuencia práctica. Cuando vayan en estas divisiones, estas segregaciones, en estas tipologías del 29 a la ley orgánica de administración financiera del sector público, la consecuencia práctica radica en que los entes descentralizados funcionalmente, con forma de derecho privado, con fines empresariales, como son las petroleras, su presupuesto los aprueba el presidente de la República. En cambio, el resto de las personas, el resto de los órganos y de los entes del sector público, vamos en la ley de presupuesto, de ingresos y gastos públicos. Entonces, desde el punto de vista presupuestario, estas clasificaciones tienen importancia. Y no es lo mismo el procedimiento que se sigue para la formulación y aprobación del presupuesto de una empresa pública en el nivel nacional que el que se sigue en una fundación pública, asociación civil pública, ministerio, etc. Pasemos de la tipología de los entes, vamos después a desarrollar con detalle, más adelante, en los módulos 2 y 3, por la Ley Orgánica de Administración Pública, en la lámina 33 vamos a desarrollar los institutos autónomos, cómo se crean, cuál es el régimen jurídico de su personal. Vamos a hablar, pero adelantamos, institutos autónomos, su personal, el instituto autónomo tiene forma de derecho público, su personal es de derecho público, su personal tiene régimen funcionarial, se rigen por el Estatuto de la Función Pública. Pero, por ejemplo, empresas del Estado, fundaciones del Estado, asociaciones civiles del Estado y sociedades civiles mercantiles del Estado son formas de derecho privado. Se crean con formas de derecho privado. Su personal tiene régimen laboral. ¿Son funcionarios? No son funcionarios. Hugo, pero que yo vi una fundación que hizo unos estatutos que dijo que eran funcionarios. Pues podrá decir misa. No son funcionarios. La Ley Orgánica de Administración Pública nos recuerda que su régimen es laboral. Ojo con esto también, mi estimada amiga y amigo. Esto que de las clasificaciones que hemos visto, cuando uno tiene la claridad conceptual, no entra en estos errores cuando esté hablando en el ámbito de la creación, cuando esté asesorando a los titulares de la potestad organizativa en la creación de órganos y entes. Institutos autónomos con forma de derecho público, ¿se crean cómo? No se crea la ley. Si se crean por ley, sanciónese la ley, promúlguese la ley, publíquese la ley, y salvo que tenga una vacación, entró en vigencia la ley, nació. En cambio, en derecho privado, empresas del Estado, fundaciones del Estado, asociaciones civiles y sociedades mercantiles y civiles, no basta con el decreto de creación del gobernador, del alcalde, del presidente ordenando su creación. En el derecho privado, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos crear una persona? Habrá que ir al registro principal, al registro mercantil, en el caso de las sociedades mercantiles, y seguir las normas del derecho privado. Y en ese momento, cuando se registre, habrá nacido la persona. Vean ustedes que todo esto va a tener consecuencias prácticas de todo lo que estamos viendo. Pasemos lámina. La capacidad y los límites de los entes descentralizados funcionalmente, según este elemento en la lámina siguiente, la 34, va a devenir básicamente de los principios de legalidad y de competencia. Los órganos y los entes, lo vamos a ver después con los titulares de la potestad organizativa, el punto clave cuando se crean es dotarlos de competencia, decirles para qué se les está creando. Y van a tener cuáles son los límites, su límite de competencia a través de sus instrumentos de creación. ¿Y cómo van a ejercer esas competencias? Como les da la gana, no, siguiendo el principio de legalidad, siguiendo las normas y procedimientos que establezca la Constitución, la ley y los actos de rango sublegal que desarrollan a la Constitución y a la ley. Otro aspecto muy importante, cuando veamos, no deberían crearse órganos o entes que dupliquen competencias de otros si previamente no se limitan. Y el ejemplo es lógico, o sea, no voy a crear un segundo ejército si previamente entonces o no suprimo el ejército o no le resto competencias para crear a lo mejor el ejército del lado norte y el ejército del lado sur. Lo que es importante es que no puedo tener dos estructuras con competencias duplicadas, como nos lo dice el 16 de la LOA, para evitar precisamente los conflictos de competencia. De la descentralización funcional, en la lámina siguiente, en la lámina 35, cuando creemos institutos autónomos, institutos públicos, fundaciones, asociaciones y sociedades civiles o mercantiles, estos entes descentralizados funcionalmente recuerden que cumplen funciones de quién? Funciones que en un principio fueron de la administración central. Por lo tanto, de origen esas competencias fueron de la administración central. Mal puede, si me permite la metáfora, no traerse hijos y echarlos como realengos a la calle. Por lo tanto, se ha creado, y las vamos a estudiar en la Ley Orgánica de Administración Pública, una figura que es la adscripción, que está en la lámina 35,
y es que todo ente descentralizado funcionalmente debe estar adscrito, bueno, antes del 2014 tenía que estar adscrito a un órgano de la administración central. Después del 2014 se permitió que un ente estuviera adscrito a otro ente, pero ese ente tendría que estar adscrito a un órgano. Lámina 35, profesor Fred. Vean, la 30, una más, 35, en esa misma. Vean, yo no quiero decir por qué, pero yo creo intuir por lo que estábamos en aquel momento en actividades de formación, que el problema lo teníamos era más que todo con la industria petrolera. PDVSA y Corporación Venezolana de Petróleo se comportaban, aunque eran tenedores de acciones, la Corporación Venezolana de Petróleo, se comportaban como si fueran un órgano de adscripción sobre las petroleras, sobre las mixtas, y les giraban políticas y lineamientos. Y era inexacto, porque quien tenía que hacer eso, ese control de adscripción, era el Ministerio de Energía y Petróleo. Entonces, ante esta situación de conflicto, yo estimo que a lo mejor en el 2014 colearon la posibilidad de la adscripción de un ente a otro ente, pero antes del 2014 eso no se veía con buenos ojos, eso era prohibido por la LOA. Todo ente se adscribía a un órgano de la administración central. Bueno, ahorita hay un ente, se puede adscribir a otro ente, pero ese otro ente tiene que estar adscrito a un órgano de la administración central. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si la administración central es la titular de origen de esas competencias, a través de ella se generen los lineamientos y políticas y estos entes adecúen su actuación a esos lineamientos o políticas. Vean, hay todo un conjunto también de aspectos de control que relacionaremos. Sobre el control de los entes descentralizados, será un control de adscripción. Antes le llamaban tutela. Para los que vean por ahí la ley de administración pública, la LOAP, en el 2001, se le decía control de tutela, en el 2008 se le cambió a control de adscripción. Cuando estén leyendo, recuerden la interpretación histórica, ¿se acuerdan? ¿Cómo ha evolucionado la institución en el tiempo? Bueno, cuando ustedes lean en libros viejos control de tutela, si están refiriéndose a la Ley Orgánica de Administración Pública del 2001, entiendan hoy en día el término control de adscripción. Bien, ¿qué se ejerce sobre estos entes? La adscripción y las competencias que da la LOAP, que vamos a desarrollar en los módulos subsiguientes. Aquí es solo un elemento introductorio. Por lo tanto, la realidad o la relación que hay entre un ente y el órgano de adscripción es una relación de tutela. En cambio, en la administración central, la relación que hay entre un órgano de superior jerarquía y un órgano inferior o subordinado es una relación de jerarquía. El órgano superior manda y el inferior obedece. En cambio, en el otro es de adscripción. Se giran lineamientos políticas y el ente adecúa su actuación a esos lineamientos o políticas. Pasamos lámina, coloquémonos en la lámina 38. En la lámina 38, que después vamos a desarrollar con detalle, nos recuerda que cuando se crea un ente hay que adscribirlo en la lámina 38, cuando se crea un ente hay que adscribirlo a un órgano de la administración central. ¿Quién adscribe? El presidente a nivel estatal, el gobernador, y a nivel municipal, el alcalde. Voy a puntualizar elementos rápidos por razones ya de tiempo. ¿Cuáles son las potestades del órgano de adscripción? Vean las del 120 de la LOA. Hay que publicar anualmente, al inicio del ejercicio, fíjate, hay que publicar la relación de los entes que están adscritos a esos órganos de la administración central. Los indicadores de gestión deben ser aprobados. La representación de los entes descentralizados funcionalmente son por sus representantes. Las procuradurías de la República, de los estados y los municipios podrán ir a juicio como terceros interesados, pero no son los representantes legales de ellos, porque son representantes de la República, de los estados y los municipios. Debe informarse la participación accionarial cuando haya participación minoritaria en empresas privadas. Los entes, cuando se descarrían, puede haber figuras como la intervención para recuperar la hacienda cuando se va distorsionada o recabar pruebas contra los máximos órganos jerárquicos de esos entes cuando actúan mal. Y los procesos de supresión y liquidación, muy importantes, los vamos a estudiar más adelante porque una de las evaluaciones, recuerden, va a ser un decreto de supresión y liquidación. Entonces, sobre esas miraremos más adelante. Vean, órgano, quiero puntualizar dos cosas. El órgano entonces será una estructura, lámina 39. Para que haya un órgano, dice el profesor Santi Romano, que son suficientes dos requisitos: que formen parte de un ente y que la actividad desplegada por el órgano sea considerada por derecho como directa e inmediata del propio ente, lo que es igual que vincule al ente. Con relación a los órganos, mis estimadas amigas y amigos, dos ideas para cerrar, porque el tiempo ya se nos viene encima, nos quedan 2 minutos. El órgano, bajo el criterio doctrinario, cito al profesor Araujo Juárez en la lámina 40, nos dice que es el instrumento de actuación de los entes personificados por él,
O sea, por el órgano, los entes manifiestan la voluntad, el órgano integra a la persona jurídica, pero no es persona jurídica, por consiguiente no es sujeto de derecho. No se concibe ni puede existir un órgano aislado que no integre una persona jurídica. Si bien el órgano no es sujeto de derechos, ¿por qué actúa? Porque tiene competencias asignadas. ¿Recuerda que esto es un problema de competencia? Recientemente la LOAP ha distinguido entre, uno, las unidades administrativas, o lo que son igual órganos internos, los auténticos órganos administrativos, ¿cuáles? Las unidades de la República, el Estado, el municipio. Por ejemplo, de la República, ¿cuáles son los auténticos órganos administrativos? Las unidades de la República. Asamblea Nacional, Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Servicios Desconcentrados, órganos desconcentrados, Ministerio Público de Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, etc. Finalmente, para terminar, los entes públicos. Las meras unidades administrativas internas se definen como los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas con mera capacidad hacia el interior de la administración pública. O lo que es igual, las unidades administrativas internas son órganos internos, no se vinculan con los particulares. Los que se vinculan son los órganos propiamente dichos.